sea dirigiendo nuestras vidas. Como decía el apóstol Jaime en el grupo WhatsApp de la mañana, sé tu Espíritu Santo, sé tu Padre, sé tu Señor Jesucristo. Levantamos tu nombre, Señor Jesús. Creemos el decreto y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Señor Jesús, levantamos tu nombre y queremos levantar tu palabra. Concédenos ese corazón que tiene hambre de tu palabra, de tus principios, de tus diseños, y concédenos ponerlos por obra. En esta hora tomamos autoridad contra todo espíritu contrario. Declaramos anulado todo espíritu de distracción, todo espíritu de división, todo espíritu contrario. Te rogamos, Espíritu de Dios, que vengas a exaltar el nombre de Jesús, nos abras los salmos, los profetas, las escrituras y el testimonio del nuevo pacto. Padre, reconocemos tu paternidad en tu reino por medio de nuestro Señor Jesucristo y a través de la persona, la presencia y la obra de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por venir. Gracias a todos. De verdad que entendemos que es una gran responsabilidad compartir la palabra. Muchísimo. Porque lo que en algún momento Dios nos da la responsabilidad de predicar la palabra, compartir la palabra, sabemos lo que está escrito, que algún día hemos de rendir cuentas. Algún día hemos de rendir cuentas. Entonces, sobre todo en un tema como el tema de este congreso, que es paternidad ministerial, que para muchos es un tema controversial. Usted sale de aquí y quizás se encuentra un hermano de otra congregación, de otro ministerio, o un pastor, y le pregunta: ¿y de dónde vienes, hermano? Vengo de un congreso. ¿Y cuál es el tema? Paternidad ministerial. Lo más seguro es que le diga: eso no es de Dios. Fíjate bien. Lo más seguro es que te diga: eso no es de Dios. Bueno, ¿y eso qué significa? Que tu pastor, Dios lo puso para bendecir tu vida como un padre. Oye, eso suena un poco católico. ¿A poco ahora al pastor hay que decirle padrecito como al cura? Pues irónicamente es de las pocas cosas buenas que le queda a la Iglesia Católica. De las pocas cosas buenas que le queda a la Iglesia Católica es que el cura es un padrecito, ¿verdad? Bueno, el pastor es un padre, lo vamos a ver a lo largo de todo el Congreso. Sin embargo, eso fue algo que se perdió a lo largo de la historia. Esa revelación se perdió a lo largo de la historia. Primer punto: un pastor, una pastora para una congregación son padres espirituales o padres ministeriales. Segundo punto, para los ministros o pastores que estamos acá. Yo supongo que ministro, ahora voy a hablar a los que están delante. Si tú eres un ministro, tú debes tener un anhelo en tu corazón. El primero es que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado. ¿Dónde nos enseña eso la Biblia? En la vida de Jesucristo, primeramente. Todo lo que Jesús hizo fue para que el Padre fuera glorificado. Hasta en el momento en el cual alguien le dice: maestro bueno, y él dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, el Padre. Eso sencillamente fue una manera de nuestro Señor Jesucristo de exaltar al Padre. En cierto momento el Señor Jesús dice: el Padre mayor que yo es. Y sabemos, conforme a todo el consejo de la palabra, que Jesús es 100% Dios, que el Señor Jesucristo es tan Dios como el Padre, no le falta menos, no tiene una rayita menos, y es tan Dios como el Espíritu Santo. Y el Hijo y el Espíritu Santo
siempre todo lo que van a hacer es para glorificar al Padre. Así que si a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo aprendemos ese principio, ese debe ser nuestro anhelo, fundamentalmente de los ministros. Y el segundo gran anhelo que debe tener un ministro es hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces tú vas a estar de acuerdo conmigo, tanto los que somos ministros como todos los que somos discípulos, si vivimos es para hacer la voluntad del Padre. Y conmigo, yo vivo para hacer la voluntad del Padre. Jesús dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Verdad? Ese era su leitmotiv, esa era su motivación, ese era su propósito, ese era su objetivo. Entonces, todo el consejo de Dios, todo el fundamento de la palabra está en función de que el Padre sea glorificado y que en la tierra se haga la voluntad del Padre como en los cielos. Es decir, que cualquier pasaje que uno vaya a estudiar de la palabra de Dios, uno tiene que tener muy en cuenta estas dos motivaciones: que el Padre sea glorificado y que se haga la voluntad del Padre. ¿Bien? Entonces, vuelvo atrás. ¿De qué vamos a tratar en este congreso? De paternidad ministerial. Eso significa entender que los pastores son padres espirituales en una congregación o asamblea o familia. Una congregación es una familia. Efesios 2:19. Ahora son miembros de la familia de Dios. Cada congregación es una familia. Pensemos, ¿es posible que exista una familia sin papá y mamá? ¿Puede existir una familia sin hijos? Escúchame bien. Puede existir una familia sin hijos. Pero lo que no puede existir es una familia sin papá y mamá. De hecho, la palabra dice: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Está escrito, ¿verdad que sí? No hay una familia sin pastores. Pero ese es el punto fundamental para una congregación o para las congregaciones. Con respecto a los ministros, el otro punto es: ministro, has entendido que Dios también te da un padre. Que quizás hoy en día tú eres pastor, apóstol, profeta, interplanetario, arcángel, y aún así, si le consultas a Dios, Señor, hay algo que para poderte servir mejor, para que mi vida te dé gloria, para que yo pueda hacer mejor tu voluntad, hay algo que tengo que incorporar en mi vida ministerial. Lo más probable es que te lleves la sorpresa, que Dios te diga: quiero que busques a tal ministro y te sujetes a él, y lo empieces a honrar como un padre ministerial. Porque ese es el diseño. Entonces, de eso vamos a hablar aquí durante 12 horas. Ahora sí les digo: bienaventurados los que estén todo el tiempo. Bienaventurados los que estén todo el tiempo. Los que estuvieron en esta primera sesión ya tienen el 50% ganado. Porque yo estoy seguro que lo que yo voy a compartir en la primera conferencia y lo que el apóstol va a compartir en la primera conferencia es lo más importante de todo el evento. Lo demás va a ser volver a afincar, afirmar y ampliar, pero los fundamentos están en las dos primeras conferencias. Me da tristeza que algunos no hayan venido. Pero bueno, el Padre dice que la mesa está más servida y muchos que fueron llamados no llegan. Así que si le pasó al Padre, que nos pasa a nosotros. Al final, ¿quién se pierde la enseñanza? Pues el que no vino, ¿verdad? Antes de seguir, quiero dar gracias a Dios por esta invitación, por esta oportunidad, por esta convocatoria. Quiero honrar la vida de los pastores de la casa local, los apóstoles Jorge y la profeta Candy.
Sus pastores, hablo a la congregación local, son una enorme bendición. Ellos también para nosotros han sido un ejemplo. En el caso de Remanente Fiel, que es un equipo de trabajo de la ciudad que ellos coordinan, presiden, ¿verdad?, durante 17 años poniéndose a la brecha por esta ciudad y siempre caminando juntos. Y uno de los grandes retos de todo ministro es tener un buen matrimonio, porque de un buen matrimonio depende todo lo demás. Si el diablo logra fracturar tu matrimonio, ministro, tu capacidad de liderazgo está seriamente mermada. Les mando saludos a mi esposa, está viajando con mi hijo, la profeta Hilda, les manda saludos, ¿verdad? No soy soltero, para nada. Dios tuvo misericordia de mí, la puso ciega temporalmente, nos casamos y luego le volvió la vista, pero ya estaba hecho el asunto y ya no había marchado. ¿Okay? Entonces, Dios tuvo misericordia de mí. Quiero honrar la vida del apóstol Jaime. El tiempo que lo conozco me ha bendecido mucho su vida, y en el último evento de la ciudad que tuvimos hace como un mes, él dijo delante de unos ministros norteamericanos que compartieron algo de gran bendición. Él dijo: yo hago equipo con los ministros que quieren servir para la ciudad. Esas palabras me bendijeron mucho porque lo he visto en el trayecto de estos años y la palabra tiene poder. Y yo estoy seguro que la integridad que le he visto va a respaldar esas palabras. ¿Por qué digo esto? Porque este congreso, yo sé y creo, ahora sí, como decía el apóstol Juan, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Yo he creído que este no es solamente un evento de instrucción educativo, este es un evento de gobierno espiritual. Y para terminar de confirmar eso, llega el apóstol Víctor. Para los que no lo conocen, el apóstol Víctor es uno de los apóstoles que Dios ha levantado en la ciudad como un anciano. Amén. Entonces, a mí Hechos 1, cuando los apóstoles del Cordero estaban reunidos en Jerusalén, ya Jesús había ascendido, ya Jesús le había dado un congreso apostólico profético, un seminario intensivo durante 40 días, y él dice: bueno, ahora me voy, ustedes esperen la promesa del Padre, que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y recibirán poder. Y ellos están en el aposento alto orando, buscando el rostro de Dios, y de pronto viene una palabra de ciencia, una palabra profética, como le queramos llamar, y Pedro dice: falta uno. Porque Judas cayó de este ministerio y apostolado. Hechos 1 al final del capítulo. Falta uno. Y hasta que alguien no ocupe esa posición de responsabilidad, el Espíritu Santo no va a descender. Entonces, a mí eso me enseña que a veces hay ciertas convocatorias que, si son del Espíritu Santo, hay ciertas personas que no pueden faltar. Y dicho de otra manera, cuando en ciertas convocatorias de pronto aparecen ciertos ministros, es que el Espíritu Santo quiere hacer algo. Y lo más probable es que ciertas de las administraciones que tengamos de aquí al final, pues el apóstol Jorge tenga que tomar el micrófono, el apóstol Víctor tenga que tomar el micrófono y ministrar algo que Dios quiera hacer. Así que de una vez anuncio a los ministros que si tienen una palabra o algo, nos la comuniquen, porque es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo. Le doy gracias a los demás ministros que vinieron y gloria a Dios. Vamos a empezar a profundizar. Primer punto: Dios establece ancianos en cada ciudad. ¿Desde cuándo vemos eso en la Biblia? Ustedes recordarán la vida de Moisés. Y en la vida de Moisés, un gran hombre de Dios, con un gran respaldo de Dios por el Espíritu Santo,
Y aún así, hay un momento donde Dios le dice a Moisés: escoge 70 ancianos para que hagan la labor contigo. Desde entonces, el pueblo de Israel fue gobernado por miles de años a través de ancianos. Por ejemplo, usted medita Proverbios 31, donde habla de la mujer virtuosa, y dice que la mujer virtuosa hace un montón de cosas, es una mujer íntegra, que siempre, del cual su marido no tiene nada que temer y recibe el bien. Y usted ve que la mujer virtuosa está llevando todos los negocios familiares, incluso los temas empresariales, con un propósito: para que su esposo esté sentado a las puertas de la ciudad con los ancianos. Desde entonces son los ancianos, ¿sí?, los ministros maduros, los que Dios usa para sentarlos en las puertas de la ciudad y gobernar una ciudad. Gracias a Dios que desde que el Señor Jesucristo ascendió y el Espíritu Santo hace toda la labor de la iglesia, sabemos cómo el reino fue entendido a través de la iglesia primitiva, los apóstoles y demás. Se perdió mucha de la revelación del nuevo pacto en los últimos 2000 años y Dios está otra vez restaurando todo eso. Y una de las cosas que Dios está restaurando es el entendimiento de los ancianos. No solamente los 5 ministerios, Efesios 4, Dios primeramente puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sino sobre todo ancianos. Y esto es sumamente importante porque si no hay ancianos en una ciudad, el diablo puede hacer lo que le da la gana. Pero cuando Dios establece ancianos en una ciudad, el tema empieza a cambiar. Yo voy a dar ahora solo unas breves pinceladas del tema de los ancianos, y con eso, si Dios quiere, vamos a terminar mañana en la clausura o en mi última conferencia, volver a retomar el tema de los ancianos. ¿Por qué? Porque al menos yo, desde mi responsabilidad profética, oficina profética o ministerio profético, mi compromiso con el Espíritu Santo es colaborar con el Espíritu Santo, ayudar al Espíritu Santo, servir al Espíritu Santo, para, como Juan el Bautista decía: ese es el apóstol, ese es el Cordero de Dios, ese fue el que Dios envió, ese es el apóstol. Mi función como profeta es declarar: él es un apóstol, él es un apóstol, él es un apóstol, él es un pastor. Bendito Dios por los pastores, porque la función pastoral, sin ella, ¿verdad? Si no tuviéramos pastores con un corazón de padre, y Dios prometió: daré pastores conforme a mi corazón. Cuando viene alguien nuevo al reino, si no hubiera pastores que tengan la paciencia y el amor para recibirlos, y a los bebés espirituales cambiarle el pañal y enseñarlos a caminar en el reino, ¿verdad? Y cómo se camina. Mira, Timoteo, para que sepas conducirte en la casa de Dios, ¿verdad? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, mira cómo conducirte. Pero aparte de esa función pastoral que te va llevando de recién convertido a tus primeros pasos como discípulo y te afirma como un discípulo, como un guerrero en el reino de Dios, bendito Dios por los apóstoles. Porque el enfoque apostólico, ¿verdad?, va un paso más allá. No estoy diciendo que sea mejor, va un paso más allá. Los apóstoles, y ahí los profetas colaboramos o ayudamos, tienen una carga por la ciudad. Porque un apóstol entiende que no solamente tengo que trabajar con aquel que el Señor añade a la iglesia, dice Hechos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos,
sino que el apóstol también tiene la mirada en las autoridades. ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Está extendiéndose el reino o está retrocediendo el reino de Dios? ¿Está avanzando o está retrocediendo? Entonces, esa carga, esa responsabilidad, el Señor sobre todo la pone en los apóstoles. Por eso usted en el libro de los Hechos ve a Pedro, el apóstol Pedro, predicándole a los ancianos de Israel, a los mismos que rechazaron al Señor Jesucristo. Y después vemos en un contexto gentil, fuera de Jerusalén, vemos al apóstol Pablo, llega a una ciudad y ¿a quién va a predicarle Pablo? Al gobernador de esa ciudad. Y si hay un brujo con el gobernador, pues guerra espiritual, se anula la obra de la tiniebla a través del brujo, pero la autoridad de la ciudad tiene que venir a los pies de Cristo. Entonces, los apóstoles y profetas, damos muchas gracias a Dios por los pastores, porque si los pastores no cuidaran la retaguardia, no cuidaran a los nuevos, no cuidaran a los bebés, no cuidaran a los pequeños, no cuidaran a los jóvenes, tanto físicamente como en el Evangelio, puede ser tener 50, 60, 70 años, ser recién convertido y espiritualmente ser un bebé en Cristo, o ser un adolescente en Cristo, o un joven en Cristo. Entonces, si los pastores no cumplieran esa función, los apóstoles y profetas no pudiéramos preocuparnos tanto por el tema de la ciudad, porque habría que empezar por cuidar la retaguardia. Por eso es hermoso este trabajo de equipo, donde hay pastores, evangelistas, maestros, pero también entonces hay una carga que Dios empieza a depositar en los apóstoles y en los profetas, no solamente para que el cuerpo de Cristo sea edificado como debe ser, sino también para que ahora empecemos a afectar la ciudad, a influenciar en la ciudad. Una de las cosas, y lo vamos a ver a lo largo del Congreso, una de las cosas que falta en una sociedad es la paternidad. ¿Quién puede darle paternidad al alcalde? ¿Quién puede darle paternidad al gobernador? ¿Quién está llamado a darle paternidad al presidente del Congreso? Apóstoles. Apóstoles. Uno ve al apóstol Pablo escribiendo en una de las cartas, fulano de tal, al cual engendré mis prisiones. Le saludan los de la casa de César. ¡Qué tremendo! Pablo estaba preso y ya se había ganado varios de la casa de César. Pablo estaba preso y ya se había ganado para Cristo a varios de la casa de César. Eso en el siglo XXI, en lenguaje español mexicano, ¿qué significa? Que aún Pablo ya estaba preso en Roma, estaba preso, por ejemplo, en Ciudad de México, y desde su prisión en Ciudad de México, estoy haciendo la comparativa histórica, 2000 años después, estaba preso en Ciudad de México y desde la cárcel ya se había ganado varios de la familia del presidente. Eso es lo que significa eso. De los de la casa de César le saludan. Es decir, que si Pablo, en vez de estar preso en Roma o en Ciudad de México, hubiera estado preso en Washington, hubiera escrito: algunos de las familias del presidente Joe Biden les saludan. Y si estuviera en Canadá, bueno. El Imperio Romano, uno de los imperios más grandes de la historia y que más duró, no pudo contra la iglesia de Jesucristo. No pudo. El mundo fue transformado por los principios de la palabra a través de una obra ministerial, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. No es la primera vez que el Evangelio de Dios derrumba un imperio. Lo hizo con el Imperio Romano. Te voy a poner otro ejemplo. Lo hizo con el Imperio Ruso.
La Guerra Fría no la ganó Estados Unidos ni Occidente. Quien derribó los muros del comunismo fue el Señor Jesucristo. Con la gente dentro de la cortina de humo, dentro de una cortina de hierro y fuera, con las oraciones y con la predicación del Evangelio. Así que Dios quiere levantar ancianos en cada ciudad. Dice Tito 1:5, por si quieren anotar, Tito 1:5, estamos hablando de ancianos en cada ciudad. Dice Pablo, o dice el Espíritu Santo a través de Pablo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente ¿dónde tenía que corregir lo deficiente? Dentro del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo envía a Tito como un apóstol para ministrar a la iglesia que estaba en Creta, a los ancianos que estaban en Creta, al cuerpo de Cristo que estaba en Creta. Le dice, va con la responsabilidad de que todo en la iglesia que está en esa ciudad, todo funcione como Dios establece en su palabra. Pero no solamente, esa es la pregunta, dice, y estableciese ancianos en cada ciudad. Es decir, que desde Creta, no solamente te encargo, Tito, que no solamente establece una buena iglesia en Creta, con ancianos, con gente madura, sino que desde ahí empieza a establecer ancianos en cada ciudad. Ya tenemos un buen equipo de ancianos en Mérida, ahora vamos para Campeche, ahora vamos para Cancún, ahora vamos. Es lo que está diciendo ahí el Espíritu Santo. Pablo le está diciendo a un hijo apostólico: te voy a mandar a tal ciudad para que levantes ancianos. Te preocupes porque las cosas se hagan como Dios quiere. Y al mismo tiempo empieza a levantar equipos apostólicos y de ancianos en las demás ciudades que están cerca. Así como yo te mandé. Vamos a 1 Corintios 6. Versículo 1. 1 Corintios 6, versículo 1. Voy a leer en la Reina Valera 60. Dice: ¿osa alguno de vosotros, voy a traducir por si alguien no entiende esa palabra elegante y culta, osa es se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ahí lo que Pablo está diciendo es: te cae mal la hermana Chicha, ¿cómo vas a ir al tribunal? O al tribunal provincial, o perdón, no estoy igual, al tribunal estatal del estado de Yucatán. ¿Cómo te atreves? Si tu problema es con la hermana, aunque te caiga mal, es tu hermana en Cristo, es tu familia. ¿Cómo un tema del gobierno de Dios, de la familia de Dios, tú la vas a buscar la solución fuera del reino, fuera de la familia de Dios? ¿Cómo se te ocurre? Versículo 2. ¿No sabes o no saben que los santos, di conmigo, yo soy santo, por la obra de Jesucristo en la cruz, yo soy santo? ¿No saben que los santos han de jugar al mundo? Dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Préstame atención, mírame. Nosotros tenemos que juzgar el mundo hoy, no en el futuro. Y es lo que te voy a demostrar. Te voy a demostrar que el Espíritu Santo está diciendo que hay que juzgar al mundo hoy, no al futuro. Hoy. Sí, hoy hay que madurar como iglesia, hay que madurar como ministro para hoy decirle a la sociedad: el matrimonio igualitario está mal, a Dios no le agrada. El aborto a Dios no le agrada, no puede ser. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo.
Pero muchos, cuando leen este versículo, piensan que eso va a ser en el milenio cuando esté Cristo. Yo te voy a demostrar ahora que no es en el futuro, que es hoy. Y tú, porque a lo mejor vas a pensar, espérame, Yasser, espérame, predicador, profeta, espérame. No, el Congreso no es de paternidad ministerial, ¿sí? El punto es que yo necesito proyectar y que tú visualices cuál es nuestra responsabilidad para que entonces entienda por qué Dios le urge que los ministros maduremos como padres, pero para ser un buen padre maduremos como hijos, porque tú no puedes ser un buen pastor si no fuiste un buen discípulo. Tú no puedes ser un buen padre ministerial si no has madurado como un buen hijo ministerial. Para que entonces puedas cumplir esto. Dice, ustedes han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Ahí te va. Pablo dice, a ver, ustedes quizás no lo entienden, pero yo sí, dice Pablo. Ustedes o nosotros como iglesia tenemos que juzgar al mundo. Este es el mundo, por favor tengan fe, porque ahí dice mundo porque no lo parece. Y este es el reino. El reino de Cristo y el mundo donde el maligno ejerce influencia. Y el Espíritu Santo está diciendo, ustedes tienen que juzgar al mundo. Ustedes tienen que influenciar al mundo. Ustedes tienen que decirle al mundo, a la gente que no está en Cristo, lo que está bien y lo que no está bien. Por eso en Mateo dice, ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que juzgar al mundo. Entonces Pablo dice, Pablo está enfrentando un problema. ¿Cuál es el problema que hay ahí en Corinto? Que Chicha, la hermana Chicha, está peleada con la hermana Marta. O que el copastor Juan está peleado con el copastor Pedro. A lo mejor Pedro le debe 100,000 pesos al copastor Juan. Y el copastor Juan se le ocurre ir ante el tribunal estatal de Yucatán para reclamarle al copastor Pedro el pago de 100,000 pesos que le debe. Y el Espíritu Santo le está diciendo al copastor Juan, ¿cómo se te ocurre ir al Tribunal Provincial de Yucatán para reclamarle a tu consiervo el pago de 100,000 pesos? Humanamente tiene derecho, ¿sí o no? Humanamente tiene derecho. Pero Dios dice no. Porque es que tú no puedes sacar algo de aquí para llevarlo acá. Porque los que tienen que gobernar son los hijos de Dios. Aquí caemos en otro tema. ¿Qué cosa es gobernar? Y ahora vamos a hacer un paréntesis muy importante. ¿Qué cosa es gobernar? Ante todo, gobernar es servir. No es dar órdenes, es servir. No es que ahora, pero ahora soy apóstol y le voy a decir al gobernador si tiene que hacer la calle o no. No.
Tu función y la mía es enseñarle al gobernador la palabra de Dios. Tu función y la mía es enseñarle a tu vecino la palabra de Dios. No es decirle a tu vecino si compra aguacates y no compra mangos. Es enseñarle la palabra de Dios, discipularlo para que tu vecino o el gobernador aprenda a sujetarse a Dios. Aprenda a sujetarse a Dios. Ahora no, la iglesia ahora no va a ser el gobernador del gobernador. No estamos en la cuarta transformación, que ahora hay un superdelegado que está casi por encima del gobernador. No funciona así. Tu función es, y la mía, si le vas a predicar al vecino, es enseñarle la palabra de Dios para que el vecino aprenda a él solito a caminar en la palabra de Dios y a saber lo que a Dios le agrada para ponerlo por obra. Por eso cuando llegaba a un lugar, le predicaba a la gente, lo discipulaba y llegaba un momento que decía, te encomiendo a la palabra y al Espíritu Santo. Continúa. Pablo no se quedó 20 años en el mismo lugar. Porque gobernar es servir, porque de hecho, realmente la función no es que uno gobierne, la función es que Dios gobierne a través de uno. El objetivo no es tanto, he escuchado muchas enseñanzas sobre el reino a lo largo de estos años, fuimos creados para gobernar, sí y no. Fuimos creados para que Dios gobierne a través de nosotros. Por eso cuando uno pierde la conexión con Dios, automáticamente pierde el reino. Porque es que realmente no fuimos creados para nosotros gobernar, sino para que Dios gobierne a través de nosotros. Parece lo mismo, pero vale la pena marcar la diferencia. Sí gobernamos nosotros, porque cuando la gente nos ve a nosotros, no ve a Dios. Pero en realidad lo que uno hace es Dios quien lo hace a través de uno. Pongo un ejemplo. Hoy en la mañana yo fui a llevar la camioneta que está allá afuera, la fui a llevar al taller. Pedí un Uber para ir del taller a la casa. Y mientras estoy en el Uber, estaba orando, preguntándole al Señor respecto a la conferencia de hoy. Y el Espíritu Santo me dice, veo que él toma por otro camino y digo, bueno, aprovechando que tomó por este camino, le voy a decir que pare en cierto lugar y me voy a comprar el desayuno. Y bueno, dije, bueno, voy a aprovechar, voy a comprarme el desayuno, en donde venden jugos verdes, que es bueno para el pelo, jugo verde. Entonces, ¿qué pasó por ese verde? Apóstol le están haciendo bullying aquí al predicador. Bueno. Y el Espíritu Santo me dice, cómprale algo al chofer. Cómprale algo al chofer. ¿No? Él dice, yo obedezco. Me bajé, compré mi desayuno y le compré un jugo verde al chofer. Mientras el chofer del Uber me está esperando, quita la cámara. Mientras el chofer del Uber me está esperando, el dueño se estacionó frente al local del local comercial, de la tiendita, digamos. Y el dueño del local sale a pelearse con el chofer del Uber. Oye, échate para adelante, échate para atrás, pero me estás tapando la entrada del negocio. Y ahí se están jalando los pelos y yo rápido, oye, dame acá rápido que ahí se están jalando los pelos allá afuera. Y salgo y dice el chofer del Uber, ay, qué insoportable esa persona, le estoy diciendo que yo me corro si viene algún carro. Y ahí anda peleándose conmigo. Te digo, mira, ahí te manda Dios, porque Dios me dijo que te comprara esto y te lo digo. ¿Sabes en qué terminó la historia? ¿Y se fue Dios quien lo mandó? Sí. Yo tengo un principio. Si hago algo bueno, fue el Espíritu Santo a través de mí. Si ves que hago una tontería, ya no fue el fui yo. Si tú ves que yo hago algo bueno, fue el Espíritu Santo. Si ves que yo hago algo malo, ya no era el Espíritu Santo, era yo. ¿Sí entienden el principio? Bueno, esa persona no se congregaba hace 4 años.
fue de los heridos en la pandemia. Y ahora él vio el amor de Dios en la práctica, no solamente una palabra si te dice Dios, arrepiéntete, hijo pródigo, y regresa. No, Dios le demostró su amor con un detalle, con un jugo verde. ¿Sí entienden la diferencia? Eso es gobernar. Es decir, mi función no es decirle ahora a él tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto. No, mi función es reconectarlo con Cristo, reconectarlo con el Padre por medio de Cristo. Puede ser, de hecho lo primero que me dijo fue, ¿tú eres pastor? Sí, soy siervo de Dios. ¿Dónde está tu iglesia que quiero ir? No, conmigo no. Luego te digo dónde, ¿verdad? Entonces, los apóstoles le decían a Jesús, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, y ya los apóstoles están diciendo, bueno, ahorita yo tengo el ministerio o la cartera de finanzas, y el otro no, yo voy a tener la cartera de economía, y el otro, yo voy a ser responsable del ministerio de cultura, y Jesús le dice, cálmense. Ahorita ustedes reconecten a la gente conmigo. Por eso cuando Pablo da el testimonio de su conversión dice, porque Dios me llamó para trasladar a la gente de la potestad del Satanás al reino de Dios. ¿Sí recuerdan? Lo dicen Hechos. Entonces nuestra función no es decirle ahora al gobernador, espérame, pon la calle aquí o mete la calle allá o cambia la lugar. No, reconecta al gobernador con el Espíritu Santo, que él aprenda a caminar en independencia y sujeción al Espíritu Santo. Hiciste tu función. Eso es gobernar a la manera de Dios. Cuando el pueblo de Israel perdió ese enfoque, entonces pidió un rey como el de las naciones. Cuando el pueblo de Israel perdió ese enfoque, entonces pidió un rey como el de las naciones. Antes que el pueblo de Israel pidiera un rey como el de las naciones, ¿cómo Dios gobernaba al pueblo de Israel? Cada cual tenía su tribu. En cada tribu había familias. Cada familia era gobernada por un padre de familia. Y en cada tribu había príncipes o principales, sí, dentro de los padres, los más ancianos, los más adultos, los más maduros. Y cada cual debía tener su comunión con Dios. Cada cual debía tener su vida de oración con Dios. Cada cual debía tener su comunión con Dios. Y es un principio de la palabra, los niños no gobiernan. Gálatas 4 dice, el heredero en tanto es niño, en nada difiere del esclavo. Es heredero de todo, pero no puede usar la herencia. Entonces, ¿cómo se gobernaban las familias hebreas antes de que tuvieran rey? ¿Cómo se gobernaban las familias hebreas en el tiempo de Moisés y en el tiempo de los jueces? Cada padre de familia era responsable con Dios. Cada padre de familia era el pastor de su familia. Por cierto, una frase que repetimos mucho, el hombre es el sacerdote de su casa. En el nuevo pacto no es así. En el nuevo pacto, el hombre es el sumo sacerdote de su casa. ¿Cuál es la diferencia? Que si tu mujer eres nacida de nuevo y tienes al Espíritu Santo, tú también eres sacerdotisa. Y si tú, joven, varón o dama, jovencita, eres nacida de nuevo, tú también eres sacerdotisa, o tú, joven, también eres sacerdote. En otras palabras, tú también estás conectado con el cielo. Tú también estás conectado con el reino. Entonces, el padre de familia es el sumo sacerdote de su familia. El padre de familia es el pastor de su familia. Pero, en cierto momento, los ancianos le dicen a Samuel,
ahora cuando ya tú te vayas, cuando ya Dios te llame a su presencia, no queremos que tus hijos sean los jueces. Ahora danos un rey como el de otras naciones. ¿Eso qué implica? Samuel va con Dios y Dios le dice, bien, ¿eso quiere? Yo les di autoridad de autogobierno. Diles que los reyes que ellos están pidiendo van a ser como el de las otras naciones. Como ellos están cediendo la autoridad que yo le delegué a cada padre de familia, se la van a ceder a un hombre, diles lo que va a hacer ese hombre. Ese hombre, cuando no tema a Dios, le va a quitar el negocio, la economía, los hijos, los va a mandar a la guerra, ¿verdad? Y los va a esclavizar. Eso es lo que el Padre le advierte a ellos. Muchas veces en nuestra vida preferimos que el gobierno nos alimente, nos guíe, para nosotros obviar nuestra autoridad y nuestra responsabilidad. Y Dios nos dice, tú no quieres que yo te guíe, que yo te gobierne, no quieres reaccionar de manera madura, entonces un hombre lo va a hacer por ti. Pero los resultados van a ser catastróficos, porque en el mundo la gente busca lo suyo. La gente, como tiene una vieja naturaleza, se va a aprovechar de ti. Eso es lo que Dios dice a través de Samuel. Entonces, el pueblo de Israel cambió un sistema de gobierno basado en los padres, por un sistema de gobierno donde ellos entregaron su persona a un rey. ¿Y qué cosa es un rey? ¿Cuál es la diferencia entre un rey y un presidente? ¿Cuál es la diferencia entre un rey y un presidente? Dios, juez, Padre, no se ve. Eso veo. A ver, ahorita veo. Mundo, reyes, viejo, hombre. Vamos a... Dios, jueces, padres. Un presidente no establece las leyes. El presidente no se levanta en la mañana, por ejemplo, las mañaneras. Dice, no, vamos a hacer esto y ahora hay una nueva ley. Todo el mundo tiene que cortarse el cabello para que se parezca al predicador cubano. El presidente no lo puede hacer. El presidente no puede mañana aparecer en la mañanera y decir, ahora quiero que todo el mundo sea pelón como el predicador cubano. No puede. ¿Saben que no puede? No puede. Los que pueden hacer eso, si les parece que es más guapo ser así pelón, que no es el caso, es el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación sí se puede reunir y decir, bueno, ahorita queremos que todos los mexicanos sean pelones. El Congreso de la Nación sí puede. ¿Por qué? Porque ellos establecen las leyes, pero el presidente no. El presidente es solo un administrador en función de las leyes que ya están aprobadas. Obvio, ¿por qué los presidentes son importantes? Porque el Congreso de una nación, la Asamblea Nacional de una nación, el Parlamento de una nación, establece las reglas del juego, pero alguien tiene que ejecutar y movilizar el dinero. Y es el presidente con sus secretarios los que ponen en juego la maquinaria de lo que ya fue establecido por el Congreso de una nación. Y a quienes en teoría les corresponde ver si todo eso funciona bien.
original. Ándale. Presidente. Bueno, no, presidente no. A ver. En un país como el nuestro, Congreso, presidente y jueces. El Congreso establece las reglas del juego, el presidente pone en marcha toda la maquinaria y los jueces, en teoría, son los que revisan si todo está funcionando bien o mal. ¿De qué estamos hablando aquí? La diferencia entre un presidente y un rey. En un reino, el rey tiene todo este poder. Tiene la facultad legislativa, pone las reglas del juego, pone todo en marcha, maneja el dinero y le da órdenes a todo el mundo, y él es quien dice si todo está bien o está mal. Y aparte de eso, el rey es dueño tuyo y dueño mío. Esa es la diferencia entre un rey y un presidente. Entonces, el pueblo de Israel estaba basado en un enfoque donde cada cual tenía su tierra, cada cual era responsable con Dios, y solo había jueces. Y estos jueces intervenían cuando la gente le estaba fallando a Dios o cuando alguien se quejaba del vecino. Si tú tenías un problema con el vecino y te quedabas callado, los jueces no intervenían. Si tú tenías un problema con el vecino y no orabas, Dios no intervenía. Por cierto, paréntesis, ¿sabes por qué muchas veces tú no tienes respuesta porque no oras lo suficiente? Porque Dios funciona como un juez. Y si tú no oras, Dios dice, pues si no me pides intervención, yo no intervengo. ¿Alguna vez ha ido un juez a tu casa y ha tocado la puerta? Soy juez del Estado, vengo a ver si tienes algún problema, si quieres hacer una querella o poner una demanda contra alguien. ¿Alguna vez te ha visitado un juez? ¿Verdad que no? Nunca te va a visitar un juez. Si tú tienes un problema con alguien, tú tienes que contratar un abogado, ir delante del juez y presentar una querella o poner una demanda. El padre funciona como un juez. Si tú no vas al padre, ¿te recuerdan que está escrito? Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Gracias. Si tú no vas delante del padre en su función de juez, no tienes respuesta. Por eso Santiago dice, no tienen porque no piden. No vienes delante de mí como juez. Y si vienes delante de mí, muchas veces vienes a pedirme mal para tu deleite, tampoco te respondo. Porque yo, el Padre, funciono como un juez. Entonces, este sistema fue el que Israel cambió. Cambió la posibilidad de que cada cual rinde cuenta a Dios. Cambió la opción de que cada familia es gobernada por el padre de familia y ahora todo el mundo depende de un rey del mundo, y si este rey le parece, te compra, te vende, te manda a la guerra, te sube los impuestos y te da en la torre, como dicen en México. Por eso, ahora cuando Jesucristo viene y Él dice, yo edificaré mi iglesia, mi asamblea, mi familia, mi pueblo, ahora yo pongo las reglas del juego. Y ahora Jesucristo entonces dice, pero espérame, en mi reino, mi familia, mi pueblo, mi iglesia, se gobierna como siempre el Padre ha querido, a través de los padres. ¿Tú quieres que el reino de Dios se manifieste en tu casa? Honra a los padres, y tu padre honra a Cristo. La columna vertebral o el eje fundamental del reino de los cielos son los
padres. Por eso Jesús dice, el Padre mayor que yo es. Ahora, un buen padre va a decir, como dijo Jesús, las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores harán porque yo voy al Padre. Qué tremendo, esto es una probadita de algo que va a hablar el apóstol y yo también en otras sesiones. Tú eres hijo ministerial y tienes un padre espiritual. Muy probablemente Dios te use más a ti que a tu padre espiritual. Eso no significa que ahora te vas a romper el pacto. Porque Jesús en la tierra ha hecho cosas mayores que el Padre. ¿El Padre dónde está? Funcionando a través de Jesús. Sin embargo, todo lo que él hizo fue para gloria del Padre. Jesús dice, quiero que ustedes lleven mucho fruto. ¿Para qué? Para gloria del Padre. En esta media hora vamos a ver, o empezar a ver, donde la Biblia dice que sí existen los padres espirituales. Ahora sí vamos a ir un poquito más rápido, porque hasta aquí, si voy a resumir todo lo que he hablado, básicamente he querido mencionar dos cosas. ¿Verdad? Si queremos reino de Dios, necesitamos padres cumpliendo su función en la familia y necesitamos ancianos cumpliendo su función en la iglesia. ¿Y la iglesia qué cosa es? La familia de Dios. Y estos ancianos que Dios pone en la iglesia, que son padres, ellos tienen dos funciones: edificar el cuerpo de Cristo y influenciar en toda la sociedad. Ok, ya ser profeta, predicador, pelón, como quieras, ya me convenciste. En el plan de Dios original, Adán, ¿cómo podía gobernar la humanidad? Durante los 900 años que vivió Adán, ¿cuál era la autoridad que Adán tenía sobre Set, sobre Caín, sobre sus hijos? ¿Cuál? ¿Adán era rey o era padre? Padre. Por eso Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque ellos me representan a mí. Si tú no honras a tus padres, si tú no honras a tus pastores, mi bendición del reino no está sobre tu vida. Y hazle como quieras. Esa es una traducción moderna, palabras del pelón. ¿Por qué? Porque cuando tú no honras a tus padres, cuando tú no honras a tus pastores, tú no estás caminando en los principios de mi reino. Por eso la gente que no se congrega está fuera de la cobertura del reino. Por eso la gente que no diezma está fuera de la cobertura del reino. Dice Malaquías, ustedes me han robado. A ver, Señor, ¿cómo que te robamos? Sí, me han robado en mis diezmos y en mis ofrendas. Ah, bueno, ok, está bien. Ya me di cuenta que al no diezmar te estoy robando. Dice Dios, ponte a cuentas otra vez
y vuelve a diezmar. Y vas a ver que cuando el diablo venga contra ti, yo lo voy a reprender. Te lo voy a decir de otra manera. Lo que Dios está diciendo es lo siguiente. Juan 10 dice, el diablo solo viene para robar, matar y destruir. Entonces el diablo va a hacer su chamba con todo el mundo. El diablo con todos los ángeles que tienen, que le sirven, llamados demonios, ¿verdad? Tiene un plan de trabajo. Vamos a tratar de robarle a ella sus finanzas, y a ella sus finanzas, y a ella sus finanzas, y a ella sus finanzas, a todo el mundo. A lo mejor viene a golpear tu finanza cada 6 meses, con el calendario que él tiene contigo cada un año, ¿verdad? Y tú no estás diezmando, pasó un año y de pronto te enfermaste. Y todo lo que le debías a Dios, el diablo te lo robó con una enfermedad. Todo lo que ahorraste durante un año, Dios te lo robó, perdón, el diablo te lo robó con una enfermedad. Entonces, el que está en el mundo, ¿verdad? Viene el diablo contra él, le roba sus finanzas, lo echan del trabajo, los trabajadores le roban si es empresario. Muchas maneras que el diablo tiene de robar. Y Dios no puede defenderlo. ¿Por qué? Porque él no está bajo la cobertura del reino. Entonces, Dios, ¿qué te dice? Cuando tú diezmas, a través de tus pastores, tú te estás metiendo bajo la sombrilla, bajo la cobertura del reino. Entonces, cuando el diablo viene contra ti, como tú estás bajo los principios del gobierno del reino, ¿verdad? Honrándome a mí a través de los padres que yo te di, cuando el diablo viene contra ti, yo pongo un muro, yo lo reprendo. Por eso Dios dice, cuando tú me estás robando a mí, yo no puedo reprender al diablo, yo no te puedo defender del diablo, no puedo proteger tu economía del diablo. Y ahí te va en 2 minutos y medio. No, pero es que el diezmo es de la ley. A ver, aclaración rápida. Abraham diezmó y no existía la ley de Moisés. No solo eso, Abel diezmó, dio lo mejor, lo primogénito, lo mejor, diezmó. Y no existía la ley. Isaac diezmaba y no existía la ley de Moisés. Jacob diezmaba de todo lo que me diera el diezmo paternalmente y no existía la ley. Llega la ley de Moisés y le enseña el mismo principio. En el reino de Dios es un gobierno y en la tierra necesita dinero para funcionar. ¿De dónde viene el dinero en el reino de Dios para que funcione? Del pueblo, de los hijos que administran. Dios dice, le doy las riquezas a mis hijos y se mueve la rueda. Yo les doy a ellos, ellos me dan a mí, yo les doy más y ellos me dan más y yo les doy más y me vuelven a dar. Jesús dice a los fariseos, ustedes diezman el eneldo, el comino, y y se olvidaron de la justicia y la misericordia. Era necesario hacer esto, es decir, la justicia y la misericordia, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué cosa diezmar? Jesús lo deja claro, el diezmo sigue vigente. Fue antes de la ley, fue con la ley de Moisés y sigue siendo después de la ley de Moisés. Porque es un principio de gobierno. El diezmo no empezó con la ley de Moisés, ya eso venía funcionando desde antes. ¿Y a quién se le diezma? A tus padres. ¿Por qué? Porque ellos son la autoridad que Dios puso. Jesús, otra vez, 19 minutos que me quedan. Jesús, ¿es nuestro hermano o nuestro padre? Nuestro padre. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, nuestro hermano, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre
no es por mí, ¿verdad? Yo soy el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad que sí? Ok, estamos de acuerdo. Pero Juan 13:33, o si lo quieren anotar, dice: hijitos míos, está hablando Jesús con los apóstoles, hijitos míos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Qué pasó aquí? Que Jesús ahora está tratando a los apóstoles como si él fuera padre. Entonces, ¿es nuestro hermano o es nuestro padre? En Juan 21:5 les dijo: hijitos, ya esto fue luego de la resurrección, ¿tenéis algo de comer? Bien, si van a anotar, ahora anoten rápido porque vamos a poner bien acelerado. Ahora vamos a ver varias citas. Acabamos de ver dos citas donde al final de su ministerio, ya Jesús, cuando les quiso mostrar de una mejor manera a sus discípulos, a la iglesia, al Padre, empieza a ministrar como Padre espiritual. Él es nuestro hermano en la familia él es hermano, pero en el ministerio él empieza a funcionar como un Padre. Ahí lo vimos, ya les dije las dos citas. Juan 13:33, Juan 21:5. Ok, ahora vamos a ver a Pablo como Padre espiritual. Anoten, Tito 1:4. Dice Pablo: a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Cómo trató Pablo a Tito? Como hijo, ¿verdad? Y lo tremendo es que lo que Pablo escribió, el Espíritu Santo lo metió en la Biblia. En otras palabras, el Espíritu Santo dijo: aprobado, es palabra de Dios. Ya no solamente era una carta de un ser humano llamado Pablo, ahora era palabra de Dios. ¿Sí me entienden? ¿Sí me doy a explicar? Tito, verdadero hijo en la común fe. Tito 1:4. Vamos al otro. Primera de Timoteo 1:2. Pablo llamando a Timoteo verdadero hijo en la fe. Segundo ejemplo, ¿verdad? En la segunda carta a Timoteo, otra vez Pablo vuelve a tratar a Timoteo como un hijo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Ándale, en la primera carta le dice hijo verdadero, en la segunda le dice hijo amado. ¿Cómo está tratando Pablo a Timoteo? A ver, ¿tiene conmigo como qué? Como hijo, ¿verdad? Pablo está tratando a Timoteo como hijo. Bien. Filipenses 2:19 al 24. Anoten ahí rápido, Filipenses 2:19 al 24. Dice: espero en el Señor, le está escribiendo Pablo a Timoteo, espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo está diciendo: de todo el equipo ministerial que yo tengo conmigo, les voy a enviar a Timoteo, porque es el que más se preocupa por ustedes, ¿verdad? Primera razón, ¿verdad? Uno quizás ama más a los Gálatas, otro a los de Tesalonicenses, pero el que más los ama a ustedes, Filipenses, es Timoteo. Y como veo ese amor de él hacia ustedes, los voy a enviar. Pero también lo voy a enviar a él por otra razón. Chequen, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo. ¿De quién está hablando Pablo? Porque Pablo está diciendo: todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo. ¿De quién está hablando Pablo? Voy a decirlo al revés. ¿De quién está hablando el Espíritu Santo? Está hablando el Espíritu Santo a través de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan, de Judas. ¿De quién? Porque está diciendo todos, y está en la Biblia. ¿De quién está hablando Pablo? Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Entonces Pablo está hablando de sus hijos ministeriales. Pablo está diciendo: yo tengo hijos ministeriales que son apóstoles, pastores, evangelistas, interplanetarios, intergalácticos, arcángeles, pero hay problemas buscando lo suyo propio. ¿Han visto gente que
el pastor o el apóstol ora por ellos, los pasa adelante, los envía de pastores a Cancún, los envía de pastores a Telchat, a Ticul, y ya luego pierden la conexión con el apóstol. Si aquí no pasa, gloria a Dios, en otros lugares pasa. Pues Pablo dice, pues esa gente no, ahora voy a abrir una nueva congregación y necesito apoyo, refuerzo, no les puedo enviar a fulano. ¿Por qué? Porque ese busca lo suyo, ese quiere hacer su propio ministerio. Ya no quiere funcionar con la visión que Dios me dio y que hacemos como equipo, padre e hijos. Él quiere su propio ministerio, él quiere su propio nombre en su propio póster. Aguas. Pero ya conocen los méritos de él, ¿de quién? Está hablando Pablo de Timoteo, ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Cuál es la segunda razón por la cual Pablo, voy otra vez, cuál es la segunda razón por la cual el Espíritu Santo envía a Timoteo? Porque Timoteo fue un ministro que no quería desarrollar su ministerio, no quería llevar su propio pastorado o apostolado, él quería servir a Dios bajo las instrucciones del apóstol Pablo. Apóstol Pablo, ahora ya me ungiste, ya me diste el manto, ahora ya soy joven apóstol, ahora voy a poner mi iglesia, mi Facebook, mi Twitter, mi YouTube, mis redes sociales. Gracias Pablo, chao. El Espíritu Santo dice, a este no lo puedo usar. Solo puedo usar a aquel que es fiel con Pablo. A Timoteo puedo usar. A esa misión de enviar a Filipo, Pablo manda a Timoteo, porque como es fiel contigo, es fiel conmigo. Dice, versículo 23, así que a este espero enviarlo, a este y no a los otros. ¿Por qué? Porque los otros buscan lo suyo. Luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Luego de que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Se acuerdan que está escrito, amen a los demás como a uno mismo? Sí, de verdad. ¿Se acuerdan? Es decir que para yo poderte ayudar a ti, primero yo tengo que estar bien. ¿Sí o no? Entonces, el problema no es que yo te ayude a ti afectándome yo. El punto es que yo me ayude yo y cuando yo esté en buenas condiciones también te ayude a ti. Es decir, Dios no dice, a ver, friégate tú para que ayudes a otro. Y Dios tampoco dice que te vaya bien a ti y olvídate del otro. No, Dios dice, prospera tú, avanza tú y luego ayuda al otro para que esté tan bien como tú. ¿Sí se entiende? Las dos primeras opciones no son válidas. La buena es, yo te quiero bendecir a ti, te quiero prosperar a ti, quiero que tú madures, que seas lleno del Espíritu Santo y ahora ayuda a otros a ser como tú. ¿Sí? Dice, Timoteo no puede ir a verlos a ustedes hasta que yo esté en orden, hasta que esté en mis asuntos. En otras palabras, si tú tienes un hijo pastoral, si tú tienes un hijo apostólico, antes de ir a ayudar a otros, él primero tiene que ayudarte a ti en lo que tú necesites. ¿Sí se entendió? Amén. Dicho de otra manera, quieres ir a evangelizar a tal lugar, pero tu pastor te necesita en la congregación. No, es que mi pastor no me deja desarrollar mi ministerio, me tiene esclavizado. Hey, si el pastor te necesita aquí, sirve primero aquí, porque ahí lo dice. Después que vea cómo están mis asuntos, entonces yo lo puedo enviar. ¿Está ahí o no? Está escrito. Primera de Corintios 10. Vamos a dejarlo para mañana. Si no, vamos a hablar mucho. Es más, vamos a saltar. Juan como padre espiritual. Primera de Juan. El apóstol Juan también trataba a sus discípulos como padre. Sí. ¿Y eso dónde está? Primera de Juan 2.1. Primera de Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen.
¿Cómo está tratando el apóstol Juan a sus discípulos, a la iglesia, como hijos? Capítulo que sigue, 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Te voy a decir, un hermano amado, bautista, presbiteriano, de asamblea, metodista, hermanos amados del cuerpo de Cristo que amamos, respetamos y servimos. Pero la mayor parte del tiempo van a leer esto y en su mente, cuando leen que Juan está diciendo hijitos amados, están pensando, es que Juan es cariñosito. Ya ven que Juan es el romántico del grupo. Juan andaba siempre ahí recostando su cabeza al pecho del maestro. El osito de peluche del equipo era Juan. No, papá. El apóstol Juan no escribe eso porque sea el cariñosito del grupo. Escribe eso porque cada palabra en la Biblia tiene un propósito y tiene un sentido. Porque cada palabra que hoy en día está en la Biblia tiene el puño, decimos en Cuba, el sello, decimos en México, la aprobación del Espíritu Santo. Entonces no se trata de que, ¿verdad? De que, bueno, es que Juan era muy cariñoso, romántico, y por eso Juan trata a sus discípulos como románticos. No, es un diseño. Ahí te va. Tercera de Juan, versículo 1 dice, el anciano, está hablando el apóstol Juan, y de hecho ya no dice el apóstol, ahora dice el anciano. ¿Se recuerdan toda la explicación que di de los ancianos? Dice, el anciano a Gayo, era otro ministro. Este Gayo durante muchos años viajó con Pablo, lo vemos en el libro de los Hechos. Y ahora Pablo murió y ahora Gayo está sirviendo en el reino con el apóstol Juan. Y el apóstol Juan le dice a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Se recuerdan de ese versículo? Pablo, Dios quiere prosperarnos. Ese versículo nos enseña el corazón de un padre. ¿Hay pastores que abusan de su gente? Sí, hay pastores que abusan de su gente. ¿Por qué? Porque no han entendido que Dios no los llamó a ser faraones del mundo, sino padres. Y un ministro maduro, ese es el corazón que va a tener, el corazón de Dios en él. Tú eres mi discípulo, yo deseo que todo te vaya bien. Versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuál es el mayor gozo que debe tener un pastor? ¿Cuál es el mayor gozo que debe tener un profeta, un apóstol? ¿Que me sirvas? No, que camines en la verdad. ¿Cuál es la función de un ministro? Conforme al corazón de Dios, colaborar con el Señor para que tú camines en la verdad. Por amor vas a entender que servirme a mí como padre o servir a tu padre es una honra para ti. Pero en última instancia, el objetivo es que todos nosotros caminemos en la verdad. Así que ya vimos varios versículos donde Pablo trata a sus discípulos como padres, ¿verdad que sí? Y acabamos de ver 3 versículos donde Juan trata a sus discípulos como padres. Vamos con Pedro. Dice 1 Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Chicos, Jimmy, en los 4 minutos que me quedan. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Quién es Marcos? ¿Quién es Marcos? El sobrino de Bernabé. Este Marcos no era hijo biológico de Pedro, pero Pedro lo trata como hijo. ¿Por qué? Porque es su hijo ministerial. Entonces, ¿qué te acabo de demostrar?
que Pablo trataba a sus discípulos como un padre, que Pablo pone a Timoteo como ejemplo de cómo se sirve en el reino de Dios, en la familia de Dios, donde los discípulos tratan a los pastores como padres. Este ha servido en el Evangelio como un padre, como un hijo a un padre. Sí lo leímos, ¿verdad? Vimos el ejemplo de Juan y vimos el ejemplo de Pedro. Mañana, si Dios quiere, vamos a ver el pasaje que le complica la vida a muchos cristianos. ¿Cuál es? Mateo 23:8. Porque entonces ahí dice unas palabras que son las siguientes. Jesús dice: no llamen a nadie padre ni llamen a nadie maestro. Entonces, ¿qué pasó con los apóstoles? Si Jesús dice no llamen a nadie padre o maestro, como los apóstoles llamaban a los discípulos hijos. Les voy a adelantar. Algunos de ustedes, cuando vino a Cristo, dejó de decirle papá a su papá. ¿Verdad que no? Porque hay un testimonio en tu espíritu que Jesús no estaba hablando de eso. Porque si lo que Jesús dijo es que no le llamen a nadie padre, pues entonces, ¿cómo te atreviste a decirle a tu papá, papá? ¿Verdad que sí? Y si Jesús dijo no le llamen a nadie maestro, ¿por qué Efesios 4 dice que en la iglesia Dios puso apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros? Y dice en Hechos 13 que en Antioquía había profetas y maestros. Entonces, el Espíritu Santo, con respeto, voy a decir esto, es una ironía. El Espíritu Santo es de doble ánimo, o es paranoico, o dice una cosa ahora y otra después. Porque te quiero decir algo, la palabra de Dios es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo escudriña el corazón del Padre, escudriña la mente del Padre y transmite eso en palabras. Y la palabra de Dios enseña muy claro que lo que Jesús hizo era por el Espíritu Santo. Dice que Él tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que el Padre es mío. El Espíritu Santo se contradice a sí mismo. No es que Jesús no estaba hablando de eso. Lo vamos a ver mañana. Jesús lo que estaba hablando es que hay de aquellos que quieren que le llamen Padre, pero por orgullo. Hay de aquellos que quieren que le llames apóstol por orgullo. Hay de aquellos que, como los fariseos, quieren que le llames maestro o profeta o intergaláctico por orgullo. Eso es lo que Jesús estaba criticando. El orgullo. Y lo otro que Jesús estaba enseñando es qué cosa es: que sobre toda autoridad hay una autoridad mayor. Que si tal persona es tu padre, es porque Dios lo escogió. No levantes la mano, pero algunos tuvieron malos padres. Dios te lo dio. Si tu padre fue abusivo, Dios te lo dio. Si tu padre te abandonó, Dios te lo dio. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios te está esperando para darte un abrazo de padre. Yo no sé por qué en la sabiduría divina Dios quiso darte un mal padre. No lo sé. Pero lo que yo sí te puedo decir es que Él no te va a fallar. Si el padre que Dios te dio te falló, Él no te va a fallar. Y también sé que los pastores y los ministros estamos llamados a ser buenos padres. Ponte de pie. Y muy rápidamente, porque ya me pasé 59 segundos. Malaquías, el Antiguo Testamento, termina diciendo: va a venir el profeta Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina el Antiguo Testamento. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Dios dice: cuando yo venga, va a venir la unción profética a restaurar la paternidad.
todo tipo de paternidad. ¿Por qué? Porque al restaurar la paternidad, restauro la columna vertebral del reino de los cielos. Así que yo, en estos segundos, no me voy a demorar. Piensa y dile: Señor, ya entendí que tú, el Padre que me diste, y quizás no fue un buen padre, pero ahora tú eres mi Padre. Quizás mis primeros pastores en otra iglesia no fueron padres, pero ahora entiendo que tu diseño es darnos pastores conforme a tu corazón, padres espirituales. Y renuncia a todo espíritu de orfandad, porque en última instancia, como te va a enseñar el apóstol Jaime, el Espíritu Santo es el espíritu de adopción. Y si hay alguna herida en tu corazón que te impide ver a tu pastor como un padre y recibir del amor de Dios a través de tu pastor, empieza. Van a haber varias administraciones a lo largo del Congreso, pero empieza a ponerlo a los pies del Espíritu Santo. Porque yo sé, como siervo de Dios, que Dios quiere restaurar su gobierno. Y uno de los fundamentos es la paternidad, tanto en la familia natural como en la familia del reino de Dios. Ahora ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos los santos, miembros de la familia de Dios, edificados en fundamentos de apóstoles y profetas, en otras palabras, en el fundamento de padres. Espíritu Santo, te doy gracias por tu iglesia. No quiero pasarme más de estos 3 minutos. Señor, mira a tu pueblo. Te doy gracias. Señor, declaro que se quebranta todo fundamento, todo argumento, toda fortaleza y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra. Bendigo tu pueblo, Señor, y declaro la restauración de toda paternidad del reino de los cielos sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús.